esta mañana poder quizá dar una segunda parte, aunque sería una introducción extendida más que todo, a un texto que hace algunos meses empezamos a estudiar, que es el texto de Colosenses capítulo 1. Y nosotros comenzamos en esa ocasión a introducir acerca del valor de apreciar las cosas del cielo en lugar de sobreestimar las cosas de la tierra. Me gustaría que la iglesia vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. En esta mañana vamos a estar compartiendo esta porción extendida de Colosenses capítulo 1, desde el 1 hasta el versículo 14. Y esta porción que vamos a estar estudiando pertenece a una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosa, que dicho sea de paso, en esta ocasión, esta iglesia a la cual Pablo estimaba mucho, Pablo no había visitado. Y fue una iglesia plantada por un compañero de trabajo llamado Epafras, quien estuvo allí por un tiempo y conoció la iglesia, y conocía a los hermanos, y conocía las necesidades de la iglesia. Y el apóstol Pablo recibe de él un informe de cómo iba la iglesia. Como eran colaboradores, para él era importante que Pablo supiera cómo la iglesia andaba. Y la razón de esta carta precisamente es Pablo tratando de enviar mensajes de esperanza, de confrontación, de ánimo a una iglesia que estaba peleando la buena batalla de la fe. Entonces, Colosenses, en el capítulo, yo dije 1, ¿verdad? Es que el último sermón del año. Capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1, y por lo menos en el ocasión de hoy, de esta mañana, vamos a leer hasta el versículo 14. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 14, y dice así la palabra de Dios. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, mis hermanos, consideren los miembros de sus cuerpos terrenales como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando estaban en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido de un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esto hay que decir tenía otra versión en la mente. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también hagámoslo o háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas,
vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra, Padre, y nosotros queremos pedirte que tú nos hables de manera clara y audible. Y si aquí hay personas, Señor, que no conocen de tu misericordia, que también, Señor, puedan conocer de tu misericordia. Y aquellos que te conocemos, Señor, podamos afianzar nuestra fe, levantar nuestros rostros y mirar hacia los que nos queda hacia adelante, sabiendo, Señor, que la esperanza está puesta delante de nosotros, Señor. Gracias por este año. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido ver, vivir y crecer y aún sufrir, porque todo redunda para el provecho de tu evangelio. Gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta carta es especial porque, a diferencia de otras, Pablo no había ido nunca a Colosas. Es una pequeña ciudad que estaba emergiendo, creciendo, y allí en esa pequeña ciudad fue plantada una semilla del evangelio, y esa semilla del evangelio dio como fruto una iglesia. Pero esa iglesia comenzó a enfrentar toda clase de vicisitudes y retos, no solamente de índoles internos, sino también externos. No solamente de índoles espirituales, sino que las personas mismas de la iglesia se estaban siendo conmovidas de manera personal. Es decir, que esta iglesia cuya iniciativa era poder esparcir la semilla del evangelio en toda esa área, comenzó a experimentar muy temprano en sus inicios toda clase de persecuciones y dificultades. El apóstol Pablo escribe esta carta, si van conmigo al capítulo 1, retando a los creyentes en Colosas a que ellos puedan entender el principio más importante dentro de toda la vida de la iglesia, y es que Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque dentro de las artimañas que ellos estaban enfrentando era una especie de falsa filosofía que estaba llegando a la iglesia, donde se pretendía que Dios no era suficiente para la iglesia. Por eso, si usted va conmigo al capítulo 1, que era donde quería empezar hace un momento, y va a los versículos 11, 12 y 13, Pablo hace una especie de exaltación, de glorificación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y lo hace precisamente para que los colosenses no se desanimen en frente a las falsas enseñanzas que estaban llegando a la iglesia. Y uno habla mucho de eso en el caso del contexto de las cartas del apóstol Pablo, de cómo muchos de los hermanos enfrentaban estas vicisitudes y uno quizás no lo comprende. Pero vamos a ponernos en tiempo y espacio. Estamos hablando de una época donde no existían redes sociales, donde los avances tecnológicos eran toda una quimera, era algo impensable. Y la manera en la que las personas eran influenciadas no eran por un tweet o un video viral, sino que habían pensadores cuyas ideas se propagaban. Y cuando uno de estos pensadores decía algo, era prácticamente un hecho que esto era una verdad. Y estamos hablando de grandes filósofos de la época o personas que tenían cierto conocimiento de la materia. Y cuando estos falsos maestros llegaban a estas iglesias humildes, a veces de pocos recursos, con personas que quizás estaban tratando de librar la buena batalla con una bajo nivel de educación, uno pudiera imaginarse el impacto que tenían los pensamientos de estas personas. Por eso cuando nosotros hablamos en estas cartas, nuevamente en el capítulo 1, de la influencia de falsos maestros, no menosprecie esto en la influencia que tenía en las iglesias. Porque no solamente estamos hablando de falsos maestros griegos o con grandes conocimientos filosóficos de la época, estamos hablando de falsos maestros también hebreos, que estaban tratando de sacar la figura de Cristo como el centro de la iglesia, y por esa razón Pablo tenía que escribir. Hoy tú escribes un tweet o haces un video y te vuelves viral, te vuelves famoso, te vuelves un influencer, entre comillas. Pero la manera en la que el pensamiento era influido era basado en las ideas. Por eso cuando Pablo, Pedro
Lucas y muchos de los autores del Nuevo Testamento están escribiendo, Juan también, y Juan principalmente, ellos están tratando de cuidar a la iglesia de lo que era muy peligroso, que eran pensamientos incorrectos acerca de Dios. Recuerden, la Biblia se estaba escribiendo. Ellos no tenían un tratado, ellos no tenían un libro como nosotros. Bueno, déjame ir a Colosenses capítulo 1 a ver qué dice la Biblia. No tenían eso. Ellos estaban viviendo la Biblia. Es más, esto que le estaba llegando como epístola es lo que hoy nosotros tenemos como palabra de Dios. Por eso ellos tenían que recurrir, en el caso de Epafras, a un maestro como el apóstol Pablo, y así sucesivamente. Cuando nosotros estuvimos estudiando las cartas del apóstol Juan a las iglesias en Asia Menor, recuerden que lo dijimos, esas cartas eran enviadas a todas las iglesias de Asia Menor, la gran mayoría, y eran compartidas para que la enseñanza pudiera ser esparcida en toda la comunidad. Entonces, esto de que habían estas ideas, no debemos minimizarlo. Porque de igual manera, aunque hoy nosotros quizás tenemos la oportunidad de acceder a la palabra de Dios, de igual manera hoy nuestras mentes pueden ser influidas, nuestras mentes pueden ser llevadas al cautiverio filosófico y espiritual si nosotros no estamos al pendiente. ¿Por qué? Porque no necesitamos incluso acceder a grandes libros. Ya la influencia del pensamiento está al alcance de nuestras manos. Pero estas personas llegaban estos pensamientos y llegaban estas falsas enseñanzas y eran como carcoma, influían en la iglesia y trastornaban a la iglesia. Imagínense, iglesias pequeñas, iglesias en casas, iglesias en comunidad. Bastaba con que una persona llevara una mala enseñanza para que esto cambiara totalmente el destino de la iglesia. Y en ese contexto, Pablo entonces quiere presentar a la persona de Cristo. Vaya conmigo al capítulo 1. Y mire la hermosa forma en la que Pablo defiende la gloria de Cristo. Versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y uno hoy dice, amén, eso es verdad. Pero hermanos, este pensamiento era revolucionario en el momento en que Pablo lo dice. Porque la iglesia estaba siendo influida sobre la idea de que no, lo importante es lo material, lo importante es lo terrenal, lo importante es lo que tú tocas, lo importante es lo que tus ojos ven. Y a la luz de una época que, aunque uno pudiera reconocer que había muchos avances a nivel filosófico, había mucha gente que no tenía un conocimiento más del que nosotros podemos tener. Y dentro de esa realidad, entonces Pablo dice, no, la suficiencia de la vida cristiana no está en lo material, sino en Cristo. Por eso es que él está haciendo toda esta apología, toda esta defensa. No es porque ellos quizás no lo sabían, no es porque nosotros no lo sabemos, sino porque en su momento era necesario recordar que a pesar de cualquier avance, Cristo siempre es suficiente. Y eso es lo que él está diciendo. Ustedes están siendo seducidos en pensar de que les falta algo, de que hay algo en su vida que todavía no está completo. Pero Pablo defiende la tesis de que Cristo completa a la persona. Cristo nos completa a nosotros. Entonces, con eso en mente, vamos al capítulo 3. ¿Qué entonces tiene de importante el capítulo 3? Bueno, que el capítulo 3 es entonces una especie de desarrollo de ese pensamiento entre lo divino y lo terrenal. Como dice el capítulo 1, entre lo visible y lo invisible. Y créanme, esta es realmente la lucha, la pugna, los eventos que suceden cada día en el corazón de todos aquellos que han nacido de nuevo. Esa lucha permanente contra el pecado y la maldad que hay en nuestros corazones.
El apóstol Pablo lo llama las cosas del cielo y las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque dentro de la filosofía greco-romana, lo material, lo tangible, aquello que tú puedes tocar es algo que en cierta manera hace que el hombre caiga, sea destruido. Y le daban altura al pensamiento filosófico que invitaba a la gente a transportarse en eventos que la gente misma no comprendía. Y creaban esta especie de diferenciación. Y el apóstol Pablo quiere aclararle a ellos cuál es la realidad del mundo visible e invisible. Vaya conmigo al capítulo 3. Él habla de la vieja vida y la nueva vida. Él habla del cielo y de la tierra. Él habla de cosas terrenales y de las cosas celestiales. O sea, el apóstol Pablo está invitando a la iglesia a comprender que ciertamente vivimos en esta dicotomía, en esta separación. Las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra. Sin embargo, yo creo que es justo hacer una aclaración. ¿Qué es lo que es malo de la tierra? ¿Qué es lo que debemos evitar de la tierra? Porque hay muchas personas, incluyendo creyentes, que quizás con influencia de pensamientos traídos de otros contextos, pudieran estar equivocados en pensar, no, hay que despreciar la tierra. No, lo que la Biblia enseña, que debemos desechar las cosas del mundo y amar y aspirar a las cosas eternas del cielo. Pero ¿cuáles son las cosas del mundo? No tenemos que inventarlas. Capítulo 3, dice el versículo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son? Mire lo que dice ahora el versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira venidera y la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en sus pecados. O sea, no hay que inventarnos. Y uno dirá, pero hay algo que yo debería despreciar. Sí, la Biblia lo dice. Todo lo que es pecaminoso en este mundo. Todo lo que nos ata a este mundo. Todo aquello que hace que tú seas una persona infeliz. Todo aquello que hace que tú pierdas el propósito de Dios. Y todo eso es el pecado que está en nosotros. Y el apóstol Pablo no va con vacilaciones. Él lo dice claramente. ¿Cuáles son las cosas que debemos despreciar? Avaricia, mentira, fornicación, todos esos pecados. Como dice en el libro de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne en contraposición con las obras del Espíritu. Entonces Pablo lo que está reconociendo es, no entren en el juego de despreciar lo terrenal por despreciar lo terrenal. Lo que tenemos que despreciar de la tierra es el pecado que hay en la tierra. Es lo pecaminoso. Es lo que nos hace desviarnos de la voluntad de Dios. Y él lo dice aquí. ¿Cómo le llama Pablo a estas consideraciones de la tierra? Él la llama la vida vieja. Y ahora en el versículo 8, el versículo 9 dice, dejen de mentir los unos a los otros, pues habiendo desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, revístanse del nuevo hombre, el cual está renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En pocas palabras, él está haciendo una contraposición. Él está diciendo, hay cosas en la tierra que tenemos que abandonar. Hay cosas en el cielo que debemos anhelar. Y precisamente como estamos ahora en un último servicio del año, eso es una pregunta importante. ¿Cuáles son las cosas de la tierra que amas tanto que no quieres dejar? ¿Cuáles son esas cosas que son tus pecados favoritos? Yo conozco los míos. Y esos pecados, por más que nos den alegría y gozo momentáneo, no sirven de nada.
Charles Spurgeon dijo, Dios no envió a Jesús a limpiarnos, Él vino a transformarnos. Hay personas que piensan, bueno, Dios vino y yo no era tan malo, pero ahora, como yo soy ahora en Cristo, ahora yo he recibido una actualización. No, tú no has recibido una actualización. A ti te hicieron de nuevo. Te quitaron por pieza y botaron esas piezas y se pusieron otras nuevas. Porque no podemos, a menos que Dios haga una obra de milagro en nosotros. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, no se dejen llevar. A veces hay, y uno lo puede decir en base a al momento en que uno vive. Uno escucha cosas tan lógicas, tan importantes, incluso tan virales, que uno las abraza. Y uno dice, wow, pero mira, no suena tan mal. Frases como, haz una lista de tus 5 deseos para el año 2026, que se te van a cumplir en el nombre del Señor, amén. ¿Quién dijo que eso es? Y esto no nos gusta, porque nos gusta tratar a Dios como un mago de la lámpara, donde frotamos y Él sale y cumple los 3 deseos que tenemos. Pero Pablo dice, frente a esta acechanza filosófica y dañina que estaba enfrentando la iglesia, él dice, ustedes no han sido actualizados, ustedes han sido transformados. Han recibido una renovación. Y lo que nosotros vamos a estar viendo en las oportunidades que podamos tener es ver esos elementos de renovación. Porque la salvación no solamente es un estado mental o una filosofía, es una transformación de vida. Por eso Pablo dice, tú tienes una nueva vida. Ok, pero ¿cómo se ve esa nueva vida? ¿Cuáles son los elementos de la nueva vida? Versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. ¿Qué dice? De toda compasión, humildad, mansedumbre, paciencia, etc. Es decir, la nueva vestidura tiene una forma, hay algo evidente. No en todos los lugares podemos estar vestidos de la misma manera. Por eso un cristiano siempre se identifica porque su ropa es de una nueva criatura. O sea, actúa diferente. Y eso se nota, se ve. Y Pablo, fíjense que no está entrando en esa diatriba de si lo material o lo no material es importante, sino que Pablo está describiendo lo que es importante en cuanto al reino del Señor. Él dice en el versículo 13, Él nos libró, esto es importante, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, ya el pecado no tiene dominio sobre ti. Ya lo que tú pensabas que te dominaba ya no es tu dueño. Y Pablo le está diciendo a la iglesia y nos está diciendo a nosotros por ende, tú piensas que lo material te gobierna, pero ahora en Cristo nosotros somos gobernados por Dios y por su Espíritu Santo. Eso dice su palabra. Él dice, ya las tinieblas no tienen dominio sobre ti. Y a veces sucumbimos y nos carga y nos mortifica y nos preocupa. Porque la lucha se convierte en algo férreo. Y de verdad que a veces nos carga y quizás hasta nos cansamos y decimos, ya estoy cansado de tanto luchar. Si eres un verdadero cristiano, la lucha es buena. Porque quiere decir que estás vivo. La lucha es un buen síntoma. Por eso él dice, una buena forma de vencer esto es poniendo tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Al momento de tu salvación, Cristo dijo, tú estabas perdido, tú no me buscabas, tú eras una persona que amaba todo lo que yo detesto, tú estabas camino hacia el infierno y hacia la muerte, y yo me puse al frente
y te irradié con mi luz y te dije, sígueme, y tú me seguiste bajo la decisión de mi Espíritu Santo, y ahora tú eres una persona salva, una persona que vive para mí. Por eso, aunque hay luchas, dice Pablo, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Qué significa la palabra escondido? Versículo 3, versículo 4 del capítulo 3. Significa algo que está encubierto por ahora, pero que será descubierto en el futuro. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, en otros contextos. ¿A qué se refiere eso? Es que tú eres una persona salva por Cristo. Cristo te salvó, Él dio todo por ti. Pero eso está escondido en un lugar secreto, en un lugar seguro, donde la polilla y el orín ni ladrones entran, para que en el día de su venida tu salvación esté asegurada. Es decir, nadie puede robarte la salvación, porque está escondido. Escondido no significa como, déjame esconderlo para que él no lo encuentre. No, escondido significa protegido. Él te salvó y protegió tu salvación. Porque si te la deja a ti y a mí, ya estuviera perdido. Dice, déjame salvarlos y déjame proteger la salvación. Y yo no sé ustedes, eso fue lo mejor que nos hubo haber pasado. Porque si la salvación fuera mía y yo la tuviera escondida, hermanos, hay cosas que yo escondo en mi casa que yo no sé dónde están. Y tengo 3 sospechosos, pero no sé dónde están. Imagínense si el Señor nos diera la salvación. La polilla, el orín, ladrones, nuestra vida, nuestro pecado, nuestra lucha. Y por eso es que Pablo dice en Efesios, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Escondida significa, hermanos, que Él la ha protegido. Él dijo que iría, Él dijo que guardaría, Él dijo que está seguro, Él dijo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está segura la salvación. Por eso yo puedo levantarme y decir, Señor, como está segura, yo quiero hoy vestirme de una manera que te agrade. Yo quiero hoy vivir de una manera que te agrade, porque la salvación está segura en ti. Y hay un contraste en esta carta. Los tesoros del cielo, versículo 12. ¿Cuáles son esos tesoros del cielo? ¿Cuáles son las evidencias de esa nueva vida en Cristo? Bueno, hermanos y hermanas que son compasivos, que son bondadosos, que son humildes, que son mansos, que son pacientes. En estos días de ciertas libertades, donde muchos cristianos toman vacaciones. Yo no he escuchado eso, pero hay gente así. Ellos mismos se dan unas vacaciones cristianas. Y la gente es muy dada a regalar y a pedir y a solicitar, y donde quiera que tú vas está la cajita el doble. No le da uno ni el doble a uno, entonces ahora hay que echarle el doble ahí. Pero hay que hacerlo, eso es misericordia. Pero ¿qué dice el texto? El texto dice en el versículo 12 que un cristiano, hermanos, no puede negar, no puede dejar, no puede darse el lujo de decir que no es compasivo, que no es bondadoso, que no es misericordioso, que no es humilde. ¿Por qué? Porque la evidencia de que deseamos el cielo, de que buscamos el cielo, es que estas cosas están en nosotros. Es como los deportistas, principalmente los que juegan en los deportes olímpicos. Ellos se esfuerzan por años para llegar a una competencia, para en un día, en 30 minutos, en 20 minutos, hacer todo el esfuerzo que sea necesario para competir con jóvenes y personas de todas las edades, de todos los países posibles, para ganar una medalla. Se pasan años y años y años, y su meta es, yo llegaré y allá esa medalla será mía. Y la gloria que acompaña ese triunfo y lo que puede traer para su familia y sus países, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo arduo. La palabra buscar que Pablo usa aquí es precisamente esa. La de un cristiano que se prepara, que trabaja, que se esfuerza
para alcanzar el galardón más importante de todos, que es Cristo. Imagínense, Pablo dice a Timoteo, aquellos corren por una corona incorruptible. Corruptible, una corona que se deshace, que con el tiempo no permanece. Nosotros caminamos, corremos, nos esforzamos por algo que es eterno. Entonces la palabra buscar que dice Pablo aquí, cuando habla de busquemos las cosas de arriba, es esa palabra. ¿Cuál es el tesoro que buscas? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tu alma anhela? ¿Qué es lo que tu mente desea? ¿Qué es lo que tu corazón anda buscando cada día? ¿Cuáles son las cosas con las que tú piensas que te sentirás seguro? ¿En qué cosas estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos, tus pensamientos y todo? ¿Qué es eso? Son tesoros. ¿Esos tesoros son del cielo o son tesoros de la tierra? No puedes buscar los dos. Tienes que buscar un tesoro. No puedes ir por la vida tratando de encontrar un tesoro a la suerte. Pablo dice que el cristiano busca un tesoro. Uno solo, que es Cristo. Porque en Cristo están compelidas todas estas cosas. Cristo es el ejemplo de compasión, Cristo es la bondad, Cristo es la humildad, Cristo es la mansedumbre, Cristo es la paciencia, Cristo es el ejemplo de soportarnos unos a otros, porque aún a pesar de ser pecadores, Él dio su vida por nosotros. Cristo es nuestro tesoro. Por eso es que Pablo en los primeros 2 capítulos dice que Él es la imagen del Dios invisible. A lo que tú crees que te falta, Cristo lo tiene. Eso es lo que Él dice. Y es hermoso cuando tú lo lees así, porque entonces te das cuenta que Pablo no está simplemente argumentando filosóficamente, sino que Él está dando un propósito de vida. Y a razón de que hoy estamos en nuestro último servicio del año, y como decía Roger, no sé si nos vamos a ver mañana, lo cual es cierto. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Piénsalo. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es? Piensa, ¿qué es a lo que le estás dedicando más tiempo? ¿Qué es sobre lo cual piensas con más frecuencia? ¿Qué es lo que se lleva todo tu presupuesto financiero? ¿Qué es lo que inviertes todas tus energías? ¿Qué es eso? Eso que no lo sé, es tu tesoro. Eso es tu tesoro. Y aquí hay una gran cantidad de personas, no sé el número, cuya búsqueda puede ser distinta para cada uno de nosotros. Pero la pregunta es la misma. ¿Cuál es tu tesoro? Yo creo que Pablo quiere que nosotros no abandonemos este año, no dejemos este año, que no pase este año sin que pensemos en la calidad de nuestro tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es un tesoro terrenal? ¿Es un tesoro antiguo? ¿Es un tesoro de un dios pagano? ¿Es un tesoro material, financiero, etcétera? ¿Qué tipo, qué calidad tiene tu tesoro? Porque cuando vamos a las Escrituras, toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta terminar Apocalipsis, tiene esta realidad del hombre buscando algo que fue abierto de par en par, que fue Dios desde el principio. Dios le dijo a Adán y Eva, aquí estoy yo soy de ustedes. Yo soy de ustedes. Les he dado todo. Les di una creación, les di una relación conmigo. Aquí estoy yo. Y como un gran anuncio en medio de la autopista, ahí estaba Dios abierto. Y ellos iban caminando y buscando a Dios. Y en un momento dado hicieron un desvío y buscaron otras cosas. Y desde ese día el hombre ha estado buscando cosas a la par de Dios.
Y Dios, como un gran anuncio, aquí estoy, ven, ven, aquí estoy. Y qué triste, hermanos, y de verdad que lo digo con mucho peso en mi corazón, que muchas veces nos damos cuenta de lo insuficientes, peligrosos y sufridos que son esos tesoros cuando ya estamos en medio del sufrimiento. Y Dios nos advierte y nos dice que Él es y Él seguirá siendo nuestro mayor tesoro. Él es nuestro mayor tesoro. Hay tesoros en la tierra y hay tesoros en el cielo. ¿Cuál es tu tesoro? Lo otro que quiero resaltar, capítulo 3, por la segunda parte, es que si tú eliges buscar los tesoros de Dios, del cielo, eso tiene algunas condiciones. Digamos que estás diciendo, mira, sí, yo quiero buscar este tesoro, es verdad. Yo necesito más que nunca lo que Dios me ofrece. Bueno, hay algunas condiciones. Y algunos dirán, tú ves, ahí viene el pero. ¿Por qué no me lo ponen tan fácil y me lo dan sin pero? No, porque el gran pero Dios lo cumplió en la cruz. Cristo saldó todo. Pero hay condiciones para nosotros. Y vayan conmigo al versículo 3. Primero, debemos haber resucitado. Si pues han resucitado con Cristo. ¿Ven ahí? O sea, para alcanzar los tesoros del Señor, yo tengo que haber sido resucitado. Para abrazar las bendiciones del Señor, yo tengo que haber sido resucitado. Y teológicamente ese es un tema muy espinoso en el tiempo en que Pablo escribe, porque la mayoría de los filósofos de la época no creían en la resurrección. Pensaban que esto era una tontería, y recordemos a Pablo en el Areópago. Mientras Pablo estaba debatiendo con ellos lo abrazaron y le dijeron, sí, ven, queremos escuchar lo que tú propones, queremos escuchar tus palabras, aunque creemos que tú hablas mucho, pero queremos escucharte. Y desde el momento, dice el libro de los Hechos, dice Lucas, narrando el evento, que cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección de los muertos, dice que muchos de ellos dejaron de oírlo y se fueron de ahí. Porque en la concepción de la lógica del momento y aún del día de hoy, la resurrección es algo imposible. Pero Pablo le dice a los corintios, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, sí a la resurrección. Porque por la resurrección yo he sido resucitado. Entonces, sí a la resurrección. Ahora, ¿qué dice el versículo 1? Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba. O sea, hay una condicionante. Ok, pero ya yo estaba deseando las cosas de arriba y usted viene ahora a decirme que tengo que resucitar. Bueno, quiero ayudarte. Ahora, si ese deseo se materializa, gloria al Señor. Porque quiere decir que la obra del Espíritu Santo te está trayendo a la vida. Es como cuando una persona llega a emergencia y hay alguien allí tirado y le dan los primeros auxilios. Estamos tratando de revivirlo. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú lees la Biblia, cuando un tío, una madre, un padre, alguien te habla del evangelio y tú tienes la oportunidad de escucharle y decir, yo entiendo esto, te están resucitando. Te están trayendo a la vida. Y Pablo dice, no hay manera de desear las cosas del cielo si no hemos resucitado. Y la resurrección es una obra espiritual. Tú estás muerto y Cristo viene y te da vida, te resucita, te hace una nueva criatura. No te hace un baño, un lavado nuevo, no, te hace una persona nueva. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No crean esas viejas filosofías, Colosenses, le dice Pablo, porque ya ustedes son nuevas criaturas. Entonces hay una condicionante. Si quieres buscar, si quieres obtener, si quieres alcanzar las cosas de arriba, tienes que resucitar. Tienes que resucitar. Y no te muevas, que tú no vas a resucitar solo. Ya yo veo gente como moviendo. No te muevas.
La resurrección es una obra de Dios. No es física, es espiritual. Tu mente se abre, tu vida comienza, tu perspectiva, tu cosmovisión. El camino por el que andabas ya comienza a ser algo que detestas. Las cosas que hacías, la fornicación, la mentira, la lujuria, los malos pensamientos, todo lo que era de la vieja vida comienza a ser algo que a ti ya no te agrada. Quiere decir que estás comenzando a latir, estás comenzando a vivir otra vez. Por eso, ¿cómo podemos ser resucitados? Pidiéndole al Señor que nos resucite. Pidiéndole, Señor, yo quiero ser resucitado. Señor, yo no quiero empezar el otro año, habiendo pasado un año, escuchando tanto tu palabra y habiendo recibido cierta dosis de oxígeno, y yo no quiero mantenerme allí tirado nuevamente en la calle. Yo quiero ser resucitado. Yo quiero que tú me resucites. ¿Por qué? Porque el muerto espiritual quisiera las cosas del cielo, pero siendo muerto no se puede. Necesitamos ser resucitados. Pablo dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen entonces las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pídele al Señor que te resucite. Hay personas que son resucitadas de manera impactante y tienen un testimonio que provoca lágrimas hasta la saciedad. Y hay otras cuya resurrección es probablemente algo fuera de, no fuera de lo extraordinario, pero no importa cuán grande o cuán pequeño o cuán trascendental haya sido tu pasado, lo importante es el día en que tú fuiste resucitado. Ese es lo importante. Hoy muchas personas en el tiempo de oración pasaron por aquí y celebraban, por lo menos en este mes, sus días de cumpleaños. Y siempre hay personas otros muy osados, que son resucitados y dicen su edad, y los no resucitados no dicen su edad. Tenía que decirlo, hermano. Apuesto que en enero todo el mundo va a decir su edad. Pero recordamos, o más probablemente quizás ya nos han contado y hemos podido construir cómo fueron esos primeros días. Quizás nuestros padres tienen fotos hoy eso se ha vuelto viral, hasta ahí haciéndole la cesárea, los papás están ahí tirándose selfies, una cosa incomprensible, pero podemos construir y saber eso. Es decir, yo nací el día tal y ese fue el día de mi nacimiento. Nací, mi padre se llama fulano, mi madre se llama fulana, yo nací en este lugar, en esta ciudad, y podemos reconstruir nuestro pasado desde el inicio, desde el momento de nuestro nacimiento. Y es como que lo que soy hoy, yo sé que es el producto de donde nací, de mi contexto y de todo lo que yo he venido haciendo. Capítulo 3 de Colosenses dice que debe haber una resurrección, y esa resurrección marca el inicio del nacimiento de tu vida espiritual, que a diferencia de tu nacimiento físico es algo que se comparte y es evidente y es público y es notorio y todos se dan cuenta porque tú has pasado de la vieja vida a la nueva vida en Cristo. O sea, no es algo que simplemente lo comparte tu familia allí en la intimidad, lo cual es válido. Este nacimiento es un evento cósmico porque hasta en el cielo hacen fiesta. Por eso tú y yo tenemos que ser resucitados. Y es Dios cada domingo, cada miércoles, cada día que lees la Biblia, cada momento que vienes a la iglesia, piénsalo, es Dios dándote oxígeno y tocando tu corazón para tratar de revivir a un corazón muerto y alejado del Señor. ¿Por qué? Porque los que están vivos desean las cosas de arriba. Desean las cosas de arriba. Una cosa más, antes de que termine el año. Vayan conmigo brevemente al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo 6 es clave
en este tema de nuestra búsqueda de tesoros, del valor, de las cosas que valoramos. Y dice Mateo, no se hagan, y es como una especie de mandato, versículo 19, no os hagáis, no hagan tesoros ¿dónde? En la tierra. ¿Ven? En la tierra tú puedes hacer tesoros terrenales, pero en la tierra tú puedes comenzar a construir tus anhelos de los tesoros celestiales. ¿Ok? Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, porque los tesoros de la tierra son consumidos por la polilla, el orín, y los ladrones lo hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es una imagen, es una especie de recurso literario para decirnos, están más seguros tus tesoros en el cielo que en la tierra. Es decir, seamos sabios e inteligentes. ¿Te gustaría que todo tu esfuerzo, dedicación, trabajo, sudor de años y años pueda tener dividendos en el futuro? Guárdalos en el cielo. Las grandes naciones de la antigüedad, empezando por los egipcios y otras sumerios, tenían esta práctica de poner las cosas de valor en sus tumbas por el pensamiento de que en la próxima vida las iban a necesitar. Hay algo de verdad en eso. El problema es que para ellos estimaban las cosas físicas, que se corrompen, se dañan. ¿Qué es lo de verdad que Pablo nos enseña aquí? Atesora tesoros, guarda tesoros que puedas encontrar cuando el Señor aparezca en tu presencia. Que cuando las puertas de los cielos sean abiertas, el Señor diga, aquí están tus tesoros. Aquí está lo que has guardado. Y todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo lo que has hecho no fue en vano, porque siempre lo hiciste para mí. Y siempre lo hiciste para la gloria de mi nombre. Hermanos, yo creo que somos lo suficientemente adultos ya para saber que mientras más te afanas por guardar tesoros en la tierra, menos felices te hacen. Te vuelves un acumulador, pero no vives. Y te conviertes en una persona que guarda y guarda y guarda. Y realmente eso es una condición patológica ya. Hay personas que acumulan muchas cosas. No sé si lo han podido ver en documentales. Y acumulan y llegan a un momento en que sus hogares se han convertido en focos de infección y muchas cosas. Muy terrible la historia de personas que les gusta acumular. Pero no crean que eso no está muy lejos de la realidad cuando lo hacemos en el sentido no material. Hay personas que han guardado alrededor de su vida todos sus bienes, y sus bienes no son muchas veces materiales, sino inmateriales. Su trascendencia, su nombre, su respeto, su orgullo, sus capacidades les acompañan hasta el día de su muerte. Al cristiano lo acompaña un tesoro, que es Cristo. Uno más. Uno nos acompaña. Porque donde esté tu tesoro, ¿qué dice la Biblia? Ahí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Y terminando este año, yo creo que esto es una pregunta muy valiosa. ¿Cuáles son tus tesoros más preciados? Y a los jóvenes, yo creo que es digno y correcto decir algo para finalizar.
no creas que toda notificación de personas que muestran sus bienes materiales en las redes, no creas que eso te va a dar una identidad. No creas que eso es el fin del hombre. No, no lo creas. Y te lo digo no te lo digo como parte de un guión del sermón, sino más como un consejo muy personal. ¿Y por qué a los jóvenes? A los adultos también. Bueno, a los jóvenes, yo soy joven, pero a los adultos también. Nos llegan imágenes de decir, wow, ese es el tipo de persona que yo quiero ser. Mira, tan joven, y mira cuántas cosas tiene. ¿Sabes cuánto ha tenido que pagar por eso? Y no hablo de lo económico. ¿Sabes lo que ha tenido que hacer para lograr eso? ¿Y saben por qué lo traigo en esta última parte ya del sermón? Porque el mundo en el que nosotros vivimos está vendiendo una imagen del hombre y la mujer de hoy que usted y yo sabemos que no es real. Y hay muchas personas en una burbuja tratando de decirte, esta es la persona que tú puedes y debes ser. Y aunque está muy lejos de la realidad filosófica que enfrentaba Colosenses, en lo profundo yo creo que es lo mismo. Por eso es que Pablo dice que seamos a imagen y semejanza de Cristo. O sea, la persona que yo debo ser es como Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Que Dios nos ayude. Y no importa el lugar donde vayamos, no importa dónde pasemos el fin de año, que Dios nos dé la oportunidad de meditar y pensar que Él sea nuestro tesoro.